La cantidad de pupas, de prole, de huevecillos es impresionante, amigos. Esta colonia está... Buenas, amigos, hoy les traigo actualización de mis hormigas. Vamos a ver todas mis hormigas, bueno, casi todas. Así que comencemos. Casi todas porque hay algunas que grabé unos shorts, entonces para que vean los shorts después, XD. Aquí tenemos la cueva de la tortura. Aquí están todas mis hormigas, una vista así completa. Por allá están las cucarachas, que hoy le voy a dar cucarachas a la Solenopsis geminata. Y por acá tengo la cajita de la muerte, entonces vamos a empezar con la cajita de la muerte. Se llama la cajita de la muerte porque aquí es donde yo pongo las hormigas cuando las atrapo y espero a ver si arrancan o no arrancan. Aquí está haciendo un experimento con Camponotus bugnoni, que es poniéndolas con tierra, con sustrato, a ver cómo se comportan. Les recuerdo que hay algunas especies de Camponotus que anidan en las raíces de los árboles también, o sea, bajo tierra. Y pues la bugnoni, la substitutus también anidan de esta forma, incluso la atriceps también. Estoy haciendo este experimento para ver si se animan a poner huevos, a ver si les gusta más. Y por lo menos ahora que hay tierra, que hay sustrato, absorbe algo de humedad y la hormiga ya no se estresa tanto, ya no trata de salir. No sé si puso huevos, pero está de una forma como defensiva, no podemos ver si puso huevos. Y la otra está por acá también en una posición como defensiva. Ellas a veces se ponen ay, sí puso, no, son piedras. Pensé que eran huevos, pero bueno, a ver, se está moviendo, puede ser que aquí haya algo, pero no. Y sí, por aquí tenemos una cucaracha convulsionando. Cosas del hobby que nadie muestra, ¿ven? Por eso es que a mí no me gustan las cucarachas, pero es que ya se me está creciendo la colonia de cucarachas y tengo que controlar la población, así que voy a darle una cucaracha macho a la Solenopsis. Lo siento. Bueno, en realidad no. Por acá tenemos otra Camponotus bugnoni que se ponen de esta forma, bueno, también por la luz, ¿no? Esto es para ver si se animan a poner huevos, porque ya tenemos una que puso huevos con alas, solamente que no la vamos a enseñar en este video, la vamos a ver en el próximo short del canal. Pero les adelanto así de spoiler que algunas Camponotus ponen huevos aladas y pues estas, no sé, estoy tratando de cambiarles un poco el ambiente para ver si se motivan. Por acá tenemos una nueva captura de Dorymirmex insanus, que está repleta. La verdad es que no veo la necesidad de darle comida, así que la voy a dejar quieta. Yo les di comida la semana pasada. Imagínense, ¿no? O sea, esta hormiga, como es claustral, ellas almacenan mucho alimento. Y como estos huevecillos están pequeños, o sea, no se han convertido en larvas, la reina sigue manteniendo su ¿cómo sería la palabra? Su suministro de alimento en el gáster. Los huevecillos bien, una colonia que se viene. Y continuemos. Por acá tenemos una Solenopsis geminata que había puesto huevos. Ah, ahí está. Solenopsis geminata, pero yo creo que esta Solenopsis no está fecundada. Pues ya las conozco, ellas cuando están fecundadas surgen súper rápido. Cuando ellas llenan el tubo así con esta especie de líquido de vómitos, es porque está enferma. Entonces esta reina F. Por acá tengo una Ectatoma que tampoco ha puesto huevos. Alada también. Es raro porque casi siempre las Ectatomas son muy fértiles, pero bueno. Y por acá tenemos otra Dorymirmex que, a diferencia de la anterior, esta no está fecundada ya definitivamente, pero pues yo la sigo alimentando y la sigo cuidando. Bueno, aquí tenemos el plato fuerte, pero va a ser solamente una introducción porque ahorita vamos a ver más adelante en el video. Simplemente les voy a dar comida y rápidamente, y luego las revisamos con calma, abrimos la colonia. Pero esta es la caja de forrajeos, amigos, y miren cómo está. La suciedad ya no puedo limpiar, en videos anteriores les había comentado, está imposible. Lo que estoy haciendo es rellenando así donde puedo, donde veo espacio. Así que les voy a poner líquidos azucarados. Voy a echar la cucaracha, que está por aquí intentando volar. Y ahora en un rato la vemos la colonia completa, porque la verdad que está muy grande ya. Se pusieron a beber automáticamente. Miren cómo están llenando los platos. A ella les encanta. Y pues bueno, es que la colonia también está muy grande. He llenado por todos estos lados. Ya no se puede limpiar, es imposible, amigos. O sea, y ahí está la cucaracha sufriendo. Pero bueno, ya volvemos con esta colonia porque me toca hacerle mantenimiento en los bordes y todo eso, pero vamos a alimentar primero las otras hormigas. Amigos, el olor de las hormigas se hace muy fuerte cuando las colonias crecen. Esta colonia de Solenopsis geminata literalmente huele
No, mentira, sí huele fuerte, pero es porque la caja de forrajeo está llena de restos de comida y todo eso y es difícil. Entonces es muy importante tener sistema de ventilación tanto en los hormigueros como en las cajas de forrajeo. Eso me está urgiendo bastante para esta colonia y por eso estoy tratando de avanzar lo más rápido posible con mis hormigueros. Bueno, por acá tenemos una colonia de Crematogaster crinosa. Es una colonia que está bastante grande. Aquí son hormigas pequeñitas, pero amigos, miren la cantidad que hay. O sea, la cantidad de obreras que hay es impresionante. Todavía no tenemos soldado. Bueno, no me he fijado, la verdad, no he mirado de cerca la colonia, pero solamente en la caja de forrajeo miren la cantidad de hormigas que hay. No limpio porque es que a veces hay hormigas dentro de estos restos de tenebrio y pues tampoco las quiero matar, ¿no? Entonces por esa razón está todo esto así mugriento. Y pues vamos a ver los tubos de ensayo, porque este tubo es nuevo y miren cómo lo pusieron. O sea, este es un tubo que yo les puse nuevo a ellas. Amigos, hago un pequeño paréntesis para enseñarles este proyecto llamado antopia.org. Es una red social creada específicamente para los amantes del hobby. Aquí puedes crear publicaciones, compartir tus colonias, crear grupos, buscar especies que tal vez no conoces. Pueden compartir incluso hormigueros. Así que es básicamente una red social para los amantes de las hormigas, para los amantes de la mirmecología. Tenemos varias categorías y pues existen rangos, puedes crear tus propios grupos, así que los invito, es completamente gratis, antopia.org. El proyecto está en desarrollo, así que es posible que tal vez te consigas algún pequeño error o algún bug, pero siempre estamos atentos en el grupo de Telegram, especialmente Steven, que es el que creó la página como tal, el que echó código acá, y pues yo soy como una especie de patrocinador, vamos a decirlo así, XD. Entonces bueno amigos, los invito a esta red social. Como ya les dije, es completamente gratis, el link está en la descripción y esto es para ustedes de mirmecólogos y de aficionados para mirmecólogos aficionados, así que espero que le saquen el mayor provecho y continuemos. Y pues miren cómo está amigos, la verdad que está repleto, o sea, ellas ya empezaron a pasar para acá larvitas y bueno, ahí están hurungando en la humedad. Ellas llegarán al agua. No les puse tanta humedad porque, ya se está secando, ok, porque ellas no son de humedad alta, pero esta especie pues le gusta el agua, miren, no se van. Y esta es la parte antigua del tubo de ensayo, que miren cómo está esto también. El agua está casi seca acá, o sea, esto casi no tiene nada de humedad, pero ellas se siguen quedando. La reina, la verdad que no la he vuelto a ver, no la he buscado. Vamos a buscar la reina. Ay, ¿eso qué es? Ya va. Bueno, aquí tenemos a la reina, amigos. Todo se ve bien, la reina sigue bien, todo en orden. Pero me llamó la atención que vi por aquí unas pupas grandes, como si fueran de princesa. Aquí son restos de comida, otras larvas. Pero no, me pareció ver que habían pupas de princesa. Sería interesante porque sería la primera vez que pasa en el canal. O tal vez sean pupas de soldado, porque es que las Crematogaster sí tienen soldados, solo que las soldados de Crematogaster son grandes, o sea, son una hormiga grande, como la mitad del tamaño de la reina, más o menos, algo así. Y se diferencia bastante de las soldados. Entonces, no sé, vamos a ver si esta especie en particular tiene soldados, la verdad que no lo sé. Pero bueno, teníamos rato que no mostramos esta colonia. Les adelanto que en este momento esta es mi única colonia de Crematogaster. La otra hormiga murió, lamentablemente ya fue demasiado para ella. Es una lástima porque era una de mis primeras capturas. Por estarlo poniendo en hormigueros, probando cosas. Es complicado, pero bueno, de esto se trata el canal, ¿no? De compartirles las cosas para que ustedes no cometan los mismos errores. Miren cómo está esto lleno de huevecillos. Para que no cometan los mismos errores. Así está la colonia de Crematogaster, vamos a darle comer y continuemos. Bueno amigos, por acá tenemos la colonia de Orimilmes insanos que difícilmente pude alimentar. Como podemos ver hay algunas hormigas muertas y no he podido limpiar la caja de forrajeo, por supuesto. Ellas pues intentan siempre salir por cuando destapo, pues me costó. Pero bueno, aquí está la colonia. Quiero que vean que la colonia está súper bien, súper grande. La reina, vamos a ver si la encontramos, ahí la tenemos. Y pues la cantidad de pupas que hay amigos, o sea, estas colonias crecen mucho. Y les digo que crecen mucho porque vi una colonia salvaje haciendo una migración que era absurdamente gigante. Incluso más grande que la Solenopsis geminata, me parece. En cuanto a número, ¿no? Porque de tamaño, pues esta hormiga sí, igual las obreras son más grandes. Huele muchísimo, o sea, una hormiga muy química.
Es una hormiga que despide un olor bastante fuerte, incluso más fuerte que las Camponotus. Me costó darles de comer. Ahorita de hecho estoy como un poco mareado porque es que huelen fuerte. Pero bueno, esta colonia ya me toca hacerle una ampliación de tubo o incluso pasarlas a un hormiguero, conectarlas a un hormiguero. Vamos a ver, estoy en proceso ya pronto. Y pues bueno, así va la colonia se recuperó por completo y pues todo se ve bien. Por acá tenemos las Camponotus lindigi, que le pasó a esta a echar una hormiguita aquí, lástima. O bueno, o murió y la echaron ahí o algo pasó. Pues se están recuperando. ¿Se acuerdan que la semana pasada les mostré que fueron atacadas? Les puse ese tubo nuevo pero no se han querido mudar. Con pelos. Mi gato bota demasiado. Bueno, como todos los gatos. Aquí tenemos la colonia, amigos. Pues hay un decaimiento. Me preocupa. Esperemos que la colonia se recupere. Tal vez en el ataque de las Monomorium / Trichomimes destructor alcanzaron a matar algunas larvas. Pero bueno, todo se ve bien por acá. Bueno, bien dentro de lo que cabe, ¿no? La colonia pues bueno, se está recuperando. Vamos a ver si agarra fuerza. Ahí vemos a la reina. Me preocupa que la veo rara. No la veo como así como repleta. Pero bueno, vamos a darles de comer y continuemos. Esta colonia la voy a dejar quieta un tiempo. La verdad es que bueno, tiene un número considerable de obreras todavía. Yo alcanzo a contar como unas 15. Y pues si todo sale bien, la colonia se recupera. Estoy teniendo mucho cuidado de que no haya un nuevo ataque. Y bueno, continuemos. Por acá tenemos mi colonia más antigua de Ectatoma ruidum. Y vaya sorpresa, ya al fin se fueron del tubo de ensayo viejo. Por acá quedó una remanente que bueno, está terminando de revisar la zona. Pero ya es momento de retirar este tubo de ensayo, tapar esta entrada. La reina se pasó al tubo grande. Aquí van a tener espacio para rato y humedad para rato porque este tubo está nuevo. Miren cómo está esto de agua todavía. Así que la colonia se va a poder recuperar. Yo le doy por lo menos unos 3 meses más o 4 meses dentro de este tubo de ensayo, hasta que volvamos a intentar otro tipo de hormiguero. Por acá vemos las larvitas que se están formando. Ahí está, la reina que está alerta. Esta reina tiene 1 año conmigo, literalmente. Es mi colonia más antigua de todas. Esta colonia casi la perdemos en un hormiguero y tocó mudarla, pero bueno, todo salió bien. Así que bueno, ya llega el momento de soltar este tubo de ensayo. Vamos a quitarlo. Yo siempre por precaución, antes de desconectar un tubo de ensayo, meto un copito y pues mire, por si acaso hay alguna adentro. Y vaya sorpresa que ahí tenemos unas. Entonces lo que voy a hacer es que voy a tener que quitar la tapa, cortarlo y tratar de que no entre nuevamente. Que mire, ¡ay! Ya va. Me tocó echar el copito rápidamente en la caja de forrajeo porque bueno, esta colonia está más agresiva, como les he comentado, y empezaron a atacar todas, entonces tuve que actuar rápido, pero bueno, ya tapamos la entrada. Como este es un objeto nuevo para ellas y debe tener mi olor, están todas pendientes, así que pues nada, voy a tener que dejarlo y cuando ya hayan perdido el interés, lo sacaré más adelante, ni modos, porque es que ellas se aferran al algodón, se aferran a todo eso y es difícil, la verdad. Delicious. Una cosa que me parece brutal y a la vez monstruoso es la boca de las hormigas. Miren cómo es. O sea, uno piensa que la boca de las hormigas son las pinzas y no, amigos. La boca de las hormigas son esos pequeños, que no me sé el nombre, voy a buscarlo y lo voy a estar poniendo aquí en pantalla. Son así y pues ellas lo que hacen es abrir sus pinzas y así es como ellas comen y así es como ellas hacen trofalaxia. Son como pequeños tentáculos, así tal cual es como ellas comen, como ellas se alimentan. Por eso es que las hormigas primero tienen que triturar los alimentos, volverlos y prefieren las cosas líquidas, porque es que ellas realmente muy poco pueden morder. Miren que ellas realmente aquí están bebiendo y abren sus pinzas de esta forma. Es algo bastante interesante. Pocas veces lo vemos, ¿no? Uno siempre piensa que las hormigas comen con sus pinzas y no, miren como vamos a ver si puedo acercar más esto. Ectatoma ruidum bebiendo agua y así es como se ve en la boca de las hormigas, amigos. Vamos a ver si esta otra también lo hace. Disculpen el desenfoque. Es que da miedo, ¿oyeron? Así es como llevan la gota porque va a ir a hacer trofalaxia también. Ahí va a hacer trofalaxia, lleva su gotita para compartir. Very nice, amigos. Por acá tenemos las Odontomachus erythrocephalus, que tienen más huevos, el paquetico está más grande. Finalmente fueron 3 obreras las que quedaron, creo que hay una por acá en la caja de forrajeo, ahí está. Les puse algo de sustrato porque me pareció que esta hormiga, como ya estaba acostumbrada al sustrato, empezó a decaer en tubos de ensayo.
Entonces, pues tocó, bueno, creo que es lo mejor para esta colonia en particular, porque no se desarrolló desde un principio con solamente el tubo. Y puede ser que las larvas no estén pupando. Entonces, vamos a ver si ellas vuelven a acomodar su espacio y vamos a alimentarlas. Aquí tenemos dos obreritas que salieron a beber, que casi nunca vemos esta especie forrajeando. Es una especie bastante, bueno, es una colonia bastante tímida, pero ahí están. Todo, por el momento, todo va bien. Vamos a ver si se recuperan. Continuemos. Por acá tengo mi colonia de Pheidole plebecula. Y bueno, les comento que tuve que cerrar una compuerta. Cerré esta compuerta porque creo que tenía mucho espacio. Les recuerdo que yo dejé todo esto abierto cuando hice la mudanza de las dos colonias. Y pues mi pensado era que las dos colonias se metieran dentro del mismo hormiguero. Y por esa razón dejé abierto todo esto. Pero yo creo que a estas hormigas les está dando agorafobia, así que solamente dejé esta zona de acá disponible para ellas. La colonia ha estado decayendo. La verdad la veo, aquí está la reina. La veo baja de obreras. Por acá tenemos larvas y pupas, pero he visto que han muerto muchas hormigas. Incluso por acá vemos que los desechos de ellas. Es una colonia muy sucia, o sea, la verdad que miren, los desechos ni siquiera es que los sacan en la caja de forrajeo. La caja de forrajeo está impecable comparada con la de la Solenopsis. La reina está viva, así que bueno, sigue habiendo esperanza. Y pues bueno, vamos a alimentarlas. Yo la veo un poquito baja de obreras. Tal vez no sé si es el ciclo, pero también puede haber sido la agorafobia. Entonces tranqué esta entrada y ahora solamente tienen este espacio. Y vamos a ver cómo avanzan. Y ya para terminar de ver las que tengo en esta parte, tengo esos dos reineros ahí, más que todo por tema de espacio, porque no me caben en la caja de tortura 4000, que por si no lo saben es esa. Estos reineros están a modo de prueba con un sistema de humedad con tubo de ensayo y esponja. Es un sistema de humedad inspirado en el de Ant House, obviamente hecho como a mi estilo, ¿sí? Lo estoy probando y metí varias hormigas diferentes, entonces vamos a verlas. Que la verdad no recuerdo bien qué es la que tengo acá, solamente les puse las fechas. Por acá había puesto, creo que una Solenopsis geminata que se hizo acá en este hueco. Ahí está. Entonces, bueno, temas de diseño. Y justamente ahí lo vemos también. Temas de diseño, la profundidad. Mira donde puso los huevos. Puso los huevos ahí pegados al sistema de humedad. Entonces, tengo que mejorar el tema de la humedad, porque esta especie es de humedad alta. Entonces, para una Solenopsis geminata no es un muy buen reinero. Como pueden ver, está pegando los huevos a la rejilla del sistema de humedad, porque es el punto más húmedo. Y a esta hormiga le gusta la humedad alta. Entonces, bueno, mira, ahí podemos ver los huevecillos que los pega a la esponja. Esta era una prueba, esta es una captura que tuve recientemente. Y pues quise probar uno de los reineros con esta especie. Entonces, bueno, vamos a ver si nacen las obreras, a ver cómo se desarrolla, cómo continúa, porque igual lo que interesa es que ellas beban, ¿sí? El tema con la Solenopsis geminata es que esta especie le gusta poner los huevos pegados a la humedad. Y como tiene muchos huevos, porque ella cuando la colonia crece, porque ya lo van a ver con mi colonia grande, ellas necesitan una humedad exagerada. Entonces, bueno, continúa la prueba, así va el avance y vamos con la otra. Y también estoy mejorando el diseño porque es muy profunda esa pared. Lo que pasa es que me toca hacerlas profundas para poder colocar estas tapas. Pero cuando tenga la cortadora de acrílico voy a poder hacer estas paredes más delgadas y la tapa va a ser por encima completa. Bueno, va a cambiar el diseño. Esto es como una prueba más que todo para el sistema de humedad, para ver si funciona y cómo funciona con cada especie. Por acá tenemos una Camponotus bugnioni que me acabo de dar cuenta que está en la caja de forrajeo. No le gusta estar dentro del... Vamos a quitar la tapa. No le gusta estar dentro de la zona oscura. Creo que no ha puesto huevos. Pues puede ser eso también, ¿no? Que como no ha puesto huevos, se va para la parte de afuera. Sí, efectivamente. Esta es una reina. Este es uno de los casos extraños en los que las reinas se quitan las alas, pero no ponen huevos. Pero bueno, de eso se trata. El sistema de humedad, en este caso les puse un pedazo de corcho. Y pues la pared es igual, la profundidad es la misma. Como digo, es la prueba. Vamos a ver si vemos huevecillos por acá. Pero no hay huevecillos. Aquí tenemos otros 4, los últimos 4 que tengo en pruebas. Y vemos el sistema de humedad que les está durando casi un mes. Unos 20 días pasados, unos 25 días. Así que me parece que está bien. A diferencia de otros que hay que estarles echando muy seguido.
Para refiliar vamos a hacerlo. Yo les puse una pequeña esponja por la parte interna para que haga contacto con la esponja del sistema de humedad. Y pues lo que tenemos que hacer es quitar esta pequeña esponja y con una inyectadora llenarlas. Es fácil. Y luego ponerla con una pequeña pinza, volvemos a poner la esponjita. Listo, refiliados. Aquí queda como evidencia. Vamos a ver la próxima vez cuánto tardan en secarse. Y comencemos a verlas. Tenemos una Camponotus blandus. No me acordaba que había puesto una blandus acá, que se asustó. No creo que lleve huevecillos, si no se hubiese quedado ahí cuidándolos. Y pues lo mismo, no puede ser que no esté fecundada. No veo huevecillos ni nada. No veo que lleve tampoco en la boca. En este otro tenemos una Ectatoma ruidum, que se alertó muchísimo, se puso nerviosa. No sé si no veo tampoco que haya puesto huevos. Por acá tengo otras dos Camponotus bugnoni que están en la caja de forrajeo y no han querido poner huevos. Voy a cerrar ya porque están nerviosas. Tengo que limpiar acá. Les he puesto agua con azúcar, pero hizo un desastre. Esta hormiga hizo un desmadre acá. Esta otra de acá se quitó una de las alas. Esta es también una buena señal, pero por alguna razón no le gusta estar dentro del gallinero tampoco. A mí no me gusta. No quiero que a ustedes les pase cosas que a mí me pasaron, justamente como esa, que yo agarre, haga un diseño, me ponga a venderlo porque de ganarme una plata y entonces no tengan éxito. Si yo quiero traerles cosas que estén probadas. Estoy en un proceso de aprendizaje también, donde justamente estamos haciendo estas pequeñas pruebas, y si algo sale mal yo lo enseño. Y pues cuando ya esté todo listo, que yo diga, ahora sí, voy a empezar a poner cosas a la venta. Por ejemplo, cosas que ya están probadas, que ya estoy seguro que funcionan perfectamente y puede uno tener colonias y que crezcan. Es la caja de forrajeo con los conectores de tubos de ensayo, que justamente son estos de acá. Estos conectores funcionan muy bien. Incluso puedes tener una colonia con estos conectores tubos de ensayo y una cajita de forrajeo tranquilamente. Ya le he enviado algunos en intercambios. Ya le he enviado algunos a algunos compañeros del hobby que están en mi grupo de Telegram, que las colonias van súper bien. Entonces estoy yéndome al otro, un paso más adelante. Estoy haciendo un diseño que bueno, pronto van a ver, para poder tener colonias y que esté probado, ¿sí? Porque hay muchos que hacen diseños y sin siquiera probar. Y pues obviamente a ver, nadie quiere mostrar sus secretos, como decirlo así, pero pues a mí la verdad que copiar un diseño de esto, o sea, copiar este diseño o algo así, cualquiera lo puede hacer. Igual están basados en muchos diseños que hemos visto por internet, ¿sí? El tema es que funcione. Bueno, de momento les comento que para las Camponotus la única que veo bien es la Camponotus blandus y las Camponotus bugnoni, que de por sí son delicadas. A ninguna le ha gustado. La Solenopsis les ha gustado, pero pareciera que no tiene suficiente humedad. Y les puedo decir que antes del ataque habían unas odontomachus que estaban súper bien, y había una Ectatoma ruidum que te había puesto huevos también, pero se las comieron. Entonces por allí, en otras palabras, para especies de humedad media parece que está funcionando. Para especies de humedad alta como la Solenopsis geminata puede ser que le haga falta un poquito más, o tal vez sería tema de hacer un reinero con una entrada más grande, que no fuera circular sino que fuera rectangular, para que haya más salida de humedad. Puede ser. Y para las Camponotus todavía no estoy seguro, porque por ejemplo la blandus sí está dentro de la zona oscura, o sea, sí le gusta el nivel de humedad. Y pues las bugnoni, las que no tienen corcho, se salieron de la caja de forrajeo, y la que tiene corcho le gusta estar dentro de la zona oscura. Entonces bueno, son pruebas, y pues ya después, dependiendo de la hormiga y todo eso, se va a recomendar con alguna configuración diferente. Y también igual, estos reineros no es la forma final que van a tener. Esto es una prueba para el sistema de humedad, porque una vez tenga la cortadora de acrílico y todo eso, va a cambiar principalmente la parte superior. También hay que ponerles tornillos, porque estas tapas no hacen suficiente presión y se pueden meter otras hormigas. Entonces hay que cambiar el diseño, pero estas son pruebas de sistema de humedad. Se me había olvidado que tengo este otro con una Ectatoma ruidum. Vamos a ver si puso huevos. Esta la tengo en uno blanco, entonces si ven que se ve mejor, se me ve más bonito, todo se ve very nice. No veo que haya... Ah, sí puso huevos, mírenlos. Nice. Y bastantes, amigos. Uf, qué montón de huevos puso esta hormiga, amigos. Miren eso. Entonces, bueno, el sistema de humedad funciona bien. O sea, funciona bien, pero se puede mejorar. Y bueno, disculpen las tapas, las rayas, todo eso, vamos a ponerles comida. Lo curioso es que esta es la versión vieja,
que es un poco más pequeña y más alta, y a esta sí le gustó, le gustó esta hormiga. Pero bueno, de eso se trata, ¿no? Luego haremos como una tabla comparativa de los resultados y ver qué tal. Pero bueno, aquí vemos que un montón de huevos y ya están oscuritos. Eso es una señal de que ya pronto se van a convertir en larvas. Así que bueno, todo se ve bien por acá. Creo que definitivamente este sistema de humedad lo voy a cambiar a que sea cuadrado o rectangular, que no sea circular, para que haya más área de humedad y pues sea mejor, ¿no? En este sentido. El reinero funciona para esta especie. Ya está comprobado para Odontomachus, Ectatoma ruidum, o sea, especies semiclaustrales, check. Solenopsis geminata, hay que hacerle una versión un poquito más ampliada de la rejilla, pero también vemos que pone huevos y les gusta, entonces eso es una muy buena señal. Y las Camponotus todavía están en pruebas, pero bueno, las Camponotus son, ya saben que mi tema con las Camponotus es complejo, ¿no? Debería probarlas con otras especies, tal vez con unas Substitutus, si consigo. Y pues a ver qué tal. Pero por ahora, bueno, bien. Bueno, y hablando de las tutututus, aquí las tenemos. Que son algo torpes. Y pues las acabo de alimentar. No se han alterado porque no las he molestado. Ahora vamos a ver la colonia. A ver cómo está esto. Y amigos, la colonia está súper gigantesca. A veces la reina la veo en este lado y a veces la veo en el otro lado. O sea, ella en las noches se cambia de tubo de ensayo, se está mudando. Ahí tenemos a la reina. Vamos a verla bien de cerca. Oculta entre sus hijas. Y la colonia está súper bien, amigos. Miren, esto está full. Una colonia bastante próspera. Bastante grande. Que pronto se viene a un nuevo hormiguero. Uy, esta soldado es tan gigantesca. Casi digo, no puede ser una princesa. Está repleta. Como están repletas, yo dije, uy, una princesa, pero no, son soldados. Y bueno, así está la colonia. Estas hormigas son de mis favoritas, ustedes ya lo saben. Están todas alertas, van a empezar a salir. Y pues bueno, que salgan a comer, que salgan a alimentarse. Ya se viene que ya no caben acá, literalmente. Pero pues la colonia se mantiene. Que miren, esto es lo que yo les decía, o sea, esto ya está comprobado que funciona. Las colonias se desarrollan bastante bien, especialmente las Camponotus, las Dorimirmes, las Crematogaster. Sistema de ventilación, una ventilación buena, las tapas. Normalmente hubiese preferido hacer la ventilación en las tapas, pero lo hago de esta forma porque tengo la limitante de la cortadora de acrílico. Entonces bueno, esto también me ha dado ideas interesantes que ya van a ver en el canal. Cosas que normalmente no se ven por allí. Pero también tenemos la compuerta, que próximamente esta va a ser la zona de conexión para la nueva ampliación que le vamos a hacer. Esta compuerta está cerrada. Cambié el diseño de las compuertas porque tiene un pequeño arrocito, pero bueno, solo después lo vemos. Principalmente del asa, porque es muy larga. Ahí tenemos a la reina. Camponotus substitutus. Y bueno, amigos, continuemos. Bueno, por acá tengo mi Gigantiops destructor, amigos. Y pues la Gigantiops valenta la voy a ver, pero no voy a hablar porque no quiero hacerle ruido. Solamente la vamos a ver y luego les comento. Como vieron, tiene todavía huevecillos. La verdad es que yo no sé si está fecundada. Yo creo que ya a estas alturas tal vez no está fecundada esa reina porque pone huevos estériles, ¿sí? Yo considero que con el tiempo que ha pasado, esta hormiga, por lo menos los huevos ya debieron empezarse a convertir en larvas. A menos que la reina los esté matando y esté poniendo nuevos y así, ¿no? Me han dicho que es una reina difícil de sacar adelante, que se come las larvas, que solamente cría de una larva a la vez. Entonces, pues no sé, no hemos podido validar nada de eso. Y pues, como siempre, yo estoy cuidando a mis hormigas, así no avancen. Entonces vamos a darle más tiempo y vamos a ver. Si no, tal vez me toca tratar de conseguir una nueva, una que tal vez sí esté fecundada, porque esta pues no estoy seguro del todo. Por acá tenemos mi colonia de Camponotus blandus. Y pues la verdad es que la colonia está decayendo un poco también, aunque ellas no recibieron ningún ataque, no estaban en tubo de ensayo. Aquí vemos a la reina, hay larvitas, hay pupitas. Por acá podemos ver que hay algunas larvas. Entonces bueno, la colonia puede ser que haya muerto la primera generación de obreras, que son las que tienen una vida más corta, ¿sí? Por acá podemos ver que ellas están poniendo aquí muchos restos de pupitas, pupas muertas. Me he dado cuenta que esta especie, algunas hormigas no nacen, o sea, no alcanzan a romper la pupa. Les pegué una caja de forrajeo y no las he visto forrajear. Entonces
No sé si todavía son algo tímidas porque tienen mucho tiempo dentro del tubo de ensayo. Así que bueno, vamos a esperar a ver qué tal. Ahí les puse la comida. Miren que como ven la cajita está nueva, está recién impresa. Entonces así va la colonia. Ha tenido más obreras, pero lo que yo he visto es que las están colocando acá. Entonces vamos a ver si ellas pierden el miedo y empiezan a salir. Así que les estaré mostrando en futuros videos. Por acá tenemos una Odontomachus shellifer, que es muy grande, y vemos unos huevos que están más grandecitos, así que puede ser que pronto. Así que bueno, tengamos paciencia. Ya la alimentamos, no la quiero molestar mucho, pero la quería enseñar. Es una hormiga grande, amigos. Vamos a poner un video aquí para que vean el tamaño de la hormiga. O sea, es una hormiga grande, la verdad. Yo creo que mide cerca de los 2 centímetros. Por aquí la tuberculatum del video anterior, que puso más huevos. Y son huevos negros, como mi alma. Ya le pusimos de comer. Todo very nice, y continuemos. Acá tenemos las Naptogenis, que no son Naptogenis ya, sino olcoponeras. Pues bueno, ya saben lo que pasó en el video anterior. Si quieren ponerse al día, por acá les dejo el enlace. Ya les pusimos de comer, así que toca darles chancecito que se recuperen y continuemos. Por acá tenemos mi colonia de Camponotus sonatus, que las tengo en esta cajita de forrajeo de Admission. Y bueno, amigos, estas hormigas ya no caben aquí. Literalmente, miren cómo está repleta la caja de forrajeo. Y estoy diseñando, ya estoy terminando de imprimirlo, haciendo los últimos retoques y ajustes, porque bueno, me han salido muchas pruebas. Que ese va a ser el próximo video del canal, muy probablemente, la mudanza de esta colonia. Porque es que vean esto, amigos, o sea, aquí está repleto y aquí ya no caben. O sea, esta colonia es gigante ya. Y pues claro, a ellas les encanta estar apretaditas. Miren la reina, a ellas les encanta estar apretaditas, estar bien ahí. Camponotus sonatus barra conspicus, yo creo que son sonatus. Y pues aquí está el resto de la colonia. Ya tenemos soldados muy grandes, miren como esta por ejemplo, unas soldados bastante desarrolladas. Pero me gusta de esta colonia, yo no sé si es en mi caso particular, pero esta colonia no es tan agresiva. De hecho, puedo limpiar tranquilamente, retirar los platos y no pelean, como no se vuelven locas como por ejemplo las Camponotus sustitutos. Miren que incluso ya se empiezan a guardar. Vamos a limpiar y darles de comer. Miren, no intentan ni siquiera atacar. O sea, ya están muy tranquilas. Es una colonia muy tranquila. O sea, o no sé si es que no me persiguen como una amenaza, porque pues yo trato siempre de no lastimar ninguna hormiga. Pero miren, esto es impensable con las Camponotus substitutos. O sea, miren, una soldado. Eso es todo lo máximo agresiva que va a estar. Hacer esto yo con las Camponotus substitutos es imposible, amigos. O sea, ellas se vuelven locas, empiezan a correr. Bueno, ya me hizo quedar mal, pero miren, ya eso es todo. O sea, eso es todo ya. Y pues amigos, si esta especie es así de dócil, la Camponotus sonatus es una especie que yo recomendaría totalmente para principiantes. O sea, porque es que son muy fáciles de manejar. Las Camponotus blandos también son bastante dóciles. Las Lindigi también son bastante dóciles. A menos que sea porque está criada en cautiverio y es más dócil, pero no sé si alguien me puede ayudar a validar. O alguna de las personas porque yo tenía 2 colonias más y se las mandé, cómo se les comporta esta colonia, porque a mí me parece que son súper dóciles, la verdad. Y bueno, aquí les dejo la vista, todo se ve bien por acá. Y continuemos. Todas estas de acá son Camponotus bugnioni, que no les puedo enseñar porque no las quiero molestar tan seguido, a ver si ponen huevos. Pero bueno, que sepan que tengo esta cantidad, esta es la cantidad que me queda. Y por acá arriba tengo las Camponotus que ya pusieron huevos. Estas son... de hecho tengo una nueva Camponotus substitutus acá. Lo que pasa es que no la alcancé a poner dentro de uno de los reineros. Tengo una Camponotus blandus y tengo y 2 Camponotus bugnioni. Ajá, más o menos sí, 2 Camponotus bugnioni. Una de ellas ya la tengo prometida, y las demás son mías. No las puedo intercambiar porque necesito hacer pruebas con las hormigas. Entonces bueno, por esta razón no las he ofrecido para intercambios ni nada. Por acá tengo la ata, que vamos a verla rápidamente. Yo antes la hormiga ata la tenía en este recipiente improvisado, que de hecho es donde yo tengo los copitos de la marca que yo compro, que son de los mismos del algodón. Hice un improvisado aquí con una base de tierra, pero ella estaba acá y pues estaba como poniendo huevecillos. Recibí unas recomendaciones que era mejor tener un sistema de humedad constante y tal. Yo había diseñado un reinero para Cromirmex, ya se los traigo. Básicamente es acoplando una caja cuadrada a mi sistema de humedad.
y una compuerta que le puse. Esto era también como parte de una prueba. Este filamento no me gusta, como se ven, no se ve bien. Y pues bueno, por eso se trata de probar. Es un problema con las marcas de filamentos, pero bueno. El hecho es que yo metí una Acromirmes acá y se murió. Entonces dije, bueno, de momento me voy a dedicar mejor a las otras especies y después veo. Pero pues me llegó esta ATA, así que decidí hacer una versión más grande. Esta no le hice compuerta, simplemente es la caja, literalmente para simular esto y poder colocarle la humedad. Pero ¿qué sucede? Que la reina empezó, le puse sustrato, o sea, saqué un poquito de tierra de esta, se la puse acá con cuidado, los huevecillos, todo. Y la reina empezó a pegar la tierra a la rejilla y chupaba toda la humedad de este sistema, porque claro, la tierra en contacto constante jalaba toda la humedad y esto se enchumbó por dentro, amigos, que estaba súper mojado y me tocó quitar el sistema de humedad. Aquí ya el algodón está seco, parece una piedra, pero por dentro esto está súper húmedo. Entonces vamos a ver la reina. Y este video ya está durando mucho. Creo que este se enfoque aquí. Eso es. Disculpen ahí, amigos, si ese es el paquete de huevos, pero creo que el hongo no sé si lo está haciendo. Como ven, la tierra está húmeda todavía, pero lo que voy a hacer es ponerles el sistema de humedad a ratos. Y pues no esperaba, miren cómo hizo con la tierra. De hecho ya lo empezó a abrir, ella está haciendo un montón allí. Así que bueno, la reina, pues bueno, vamos a ver si se me da. Yo ya les comenté que yo no quería hacer tutorial, les enseño lo que estoy haciendo. Y pues bueno, hay recomendaciones, hay muchas, amigos. Muchas personas dicen cosas diferentes, pero siempre lo mejor es probar y ver qué es lo que le funciona a cada quien, ¿sí? Eso es como con el tema de las Camponotus. Yo hacía todo lo que hacían las demás personas y no me funcionaba nunca. Y me dije, a la verga, voy a hacer algo diferente, y me funcionó. Entonces, a mí de momento, pues bueno, también es primera vez que tengo una ATA, así que vamos a ver. Pero así está por el momento. Y bueno, como dicen, yo enseño las cosas tal cual, ¿no? Aquí le volvimos a pegar el sistema de humedad. Y pues bueno, esperemos a ver, crucemos los dedos. Ahora vamos a ver estos tubos de ensayo. Aquí está mi Polygynia Solenopsis geminata, que la verdad es que, bueno, no la he... ¡Uy, se me escapó una! Bueno, que la verdad es que no las he mudado porque no tengo hormiguero. Estoy en eso ya casi. Y bueno, vemos que hay soldados grandes también. O sea, esta colonia ya está muy avanzada. Miren la cantidad de pupas. Ahí están las dos reinas. Las podemos ver bien. Así que las dos reinas siguen colaborando. Y pues bueno, aquí... fuera de críticas y todo, podemos ver que sí hay casos en los que se dan poligynias. Vamos a ver una vez estén en un hormiguero, ¿no? Cómo se comportan, pero aquí hasta el momento esta poligynia tiene casi 6 meses, casi. Y la diferencia muy importante de esta miren esa larvota que tienen ahí de soldado. La diferencia de estas dos reinas es que con respecto a las otras es que estas dos reinas las capturé en un vuelo supermasivo que hubo en esa época, en esta fecha más o menos. Y pues tal vez, afortunadamente, estas dos reinas eran de la misma colonia y pues tenían las mismas feromonas y no se pelearon entre ellas, ¿sí? Esto pudo pasar, pero es una situación muy difícil de saber y de encontrar, ¿no? O sea, son temas de pruebas y de cosas que la verdad es muy difícil que lo sepamos. Pero que bueno, ustedes están viéndolo acá, que hay una poligynia. El 21 de este mes cumple 6 meses esta poligynia, literalmente. Entonces bueno, ya les dimos de comer. Es que está difícil, miren, se me están escapando algunas. Y algo está mal con este algodón. Aquí están, ya resolvimos eso. Pero la verdad es que bueno, ahí están alimentándose. Pronto las mudaré o las intercambiaré, no sé. Pero esta tiene algo especial, que es una poligynia, ¿no? Que por cierto, una poligynia difícil de hacer, porque es Solenopsis geminata. Bueno, amigos, ustedes vieron en los shorts anteriores que había un machito que estaba haciendo el frutifantástico con las 7 reinas, que aquí las podemos ver todas juntas. Vemos que están poniendo huevecillos nuevos, así que eso es bueno. Y el macho no se murió, que es bastante curioso. Yo esperaba encontrarlo muerto hoy, pero bueno, que siga aquí proliferando su semilla XD. Vamos a darles de comer. Por acá tenemos la otra poligynia de 5 reinas. Veo que también están poniendo huevecillos. Y pues amigos, les comento que estas colonias son muy voraces. O sea, ellas comen demasiado. Miren cómo trituran el caparazón de los tenebrios. O sea, ellas comen de todo, amigos, de todo. Y bueno, yo les estoy poniendo bastante comida porque quiero que crezcan. Después veré qué hago con ellas cuando ya no las pueda manejar.
Pero bueno, continuemos. Por acá tengo una mini colonia de Dorymirmes insanus que nadie quiere. Y pues la tenía en este tubo de ensayo con esta esponja que compré por China. Y pues bueno, la colonia aquí no se ha desarrollado tan rápido. O sea, lo que he visto es que esta esponja no es tan buena, no deja desarrollar muy bien las colonias. Así que definitivamente, como ya lo he dicho varias veces, que pasó también con las ectatomas que no la hemos visto, esta esponja no es mejor algodones, ¿sí? Pero bueno, la colonia está bien acá. La tuve como casi un mes conectada a uno de mis módulos de mudanza y no se quiso mudar, así que decidí volverla a dejar aquí hasta que esto se seque por completo, porque todavía quedaba algo de condensación acá. Bueno, muy poca, ya casi se ha ido toda, porque de hecho estaba pasando la condensación de uno de los tubos al otro. Entonces quiero que aquí no haya nada de agua, nada. A ver si esta vez sí se mudan, porque es que esta especie, particularmente esta especie, es de las que tarda mucho en mudarse. Y bueno, aquí ya le dejamos de comer. Acá tenemos la otra colonia que pensábamos que todavía no sabemos bien qué es, pero que son súper pequeñitas. La reina con su obrera, ya les pusimos, esta vez les puse solo agua con azúcar. Y pues bueno, vamos a ver si crecen, ¿no? Parecen alguna especie de Monomorium, pero puede ser otra especie. Incluso podría ser Solenopsis, pero tiene cierto parecido. O Feidole, también pueden ser Feidoles. Pero yo opto más por o Monomorium o algún tipo de Solenopsis, ¿sí? Pero pues la verdad no me he sentado a investigarlas bien. Tengo que tomarle unas buenas fotos con el lente macro y ponerme a investigar. Pero bueno, que sepan que aquí está la reina. Y pues los huevos no se ven porque bueno, es demasiado pequeña. Y pues así es como va. Por acá tenemos Ectatoma ruidum. Ahí la otra aquí abajo. Ectatoma ruidum. Estas las que yo les comentaba del sistema de humedad. Y pues estas reinas no han querido poner huevos, o si los han puesto se los han comido. Pero se quitaron las alas, ¿no? Es raro, yo creo que tampoco están fecundadas ya. Y pues esta tal vez tampoco está fecundada, aunque siempre cuida sus huevos, ¿no? Vamos a darle de comer y continuemos. Y bueno, ahora uno de los platos fuertes, que ya casi terminamos el video, de creo que esto va como por 1 hora. Bueno, de grabación, tal vez en la edición salga más corto. La colonia más grande que tengo de Ectatoma ruidum. Y luego vamos a ver la colonia más grande que tengo, que son las Solenopsis geminata. Yo hice un short de esta colonia y pues les estaba enseñando que ya tienen pupas. Las pupas van súper bien. Hay pupas por todos lados, amigos. Por aquí hay unas larvas gordas y jugosas, como para hacerles. Por acá tenemos bastantes también. La reina, ustedes saben que aquí están. Ustedes saben que la reina esta pues se esconde. Para verla es suerte. Y pues bueno, aquí tenemos otras. O sea, esto quiere decir que las larvas sí están pupando y el hormiguero quedó bien. Ya me puedo quedar tranquilo con este hormiguero. Sé que la colonia va a seguir surgiendo. Y pues nada, cuidarla. Y luego cuando ya no quepan acá, ver qué ampliación le hacemos o ver si las mudamos o qué hacemos, ¿sí? Pero de momento está este hormiguero así, con este sistema de humedad modificado, que es este de acá, que por cierto vamos a llenarlo de agua, para que lo tengan presente. Y no sé si tal vez alguno hace hormigueros o algo. La razón por la que, bueno, esto es una conclusión a la que yo llegué, ¿no? La razón por la que la mayoría de hormigueros, las tapas de acrílico se atornillan, es para evitar que se doblen. ¿Por qué? Porque la humedad hace que el plástico se expanda, el frío, el calor y la humedad hace que el plástico se expanda y se contraiga, dependiendo de la temperatura. Y esto hace que se deforme. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que esta tapa, bueno, yo la aseguré con cinta pegante, pero esta tapa se hizo como así, como que en vez de estar derecha, hizo esto así, porque la humedad busca escapar y hace que se deforme el plástico. Y pues también que se manche. Bueno, tiene sus detalles. Y entonces son cosas para mejorar, pero igual yo quería usar el hormiguero. Es necesario que las tapas estén bloqueadas, que estén selladas, que estén apresadas con algo o que estén atornilladas, para evitar que se deformen. Entonces esto es uno de los aspectos, vamos a decir, los negativos que pueden tener. Y por eso es que la gran mayoría de hormigueros, las tapas se atornillan. Bueno, aquí una vista que las acabo de poner alimento y la verdad que están bastante activas. Hay muchas hormigas, me gusta cómo se ve la colonia. Ahí están todas alertas, pero luego empezarán a comer. Es una colonia bastante activa. Miren la cantidad de ovejas que salieron al forrajeo ya. Entonces bueno, todo por acá nice. Una colonia sana de Ectatoma ruidum que salió a todas a alimentarse, a forrajear. Se pusieron alertas. Ay, cayó. No, es el reflejo. Pensé que alguna había caído en el agua con azúcar.
Ya les llenamos también el depósito de agua por acá. Y todo está bien, amigos. Esta colonia me tiene muy tranquilo ya. Ya pasó el peor momento. Y ya de aquí en adelante van a ser puras mejoras, puras ampliaciones o posibles mudanzas. Entonces, bueno, ahora vamos al plato fuerte. Que si se han quedado hasta este momento y no se han suscrito, pues ¿qué están haciendo con su vida? XD. Y vamos a ver la colonia más grande, mi colonia más grande de Solenopsis geminata. Bueno, amigos, aquí está. Que ya creo que es el momento de ponerle un nombre a esta colonia. Por ser mi colonia más grande, mi primera colonia de Solenopsis geminata que se dio bien, tiene que ser un nombre épico. Y pues lo voy a tomar de los comentarios, ¿sí? Vamos a escoger un nombre que me guste de los comentarios, así que los animo a que me den sugerencias de nombres para esta colonia. Lo primero que vamos a hacer es colocar aceite aquí, aceite mineral, para poder destapar y airear un poco la colonia, porque siempre están muy tapadas para que no se me escapen. Esta ventilación pues no es suficiente para ellas, y este lado por acá no tiene buena ventilación porque las tapas todavía no las he podido hacer. Entonces me toca hacer esto regularmente, ¿sí? Huele bastante fuerte, pero es porque se acumula el olor, porque están encerradas. Y bueno, vamos a hacer eso. Eso lo tengo que hacer con cuidado, así que ya volvemos. Bueno, vamos a hablar, aprovechando que estamos acá, vamos a hablar de hormigas pequeñas con cajas de forrajeo y el aceite, ¿sí? Para evitar que se escapen las hormigas, la mayoría de las cajas de forrajeo tienen estas pestañas que uno llena con aceite mineral por la parte interna para que ellas no puedan escalar. En algunos, como este por ejemplo, es más pequeña, y en esta pues es más grande, ¿sí? Algunas personas recomiendan dejarlas destapadas, así como están en este momento, y estar poniendo siempre aceite para evitar que se salgan. Pero esto funciona con hormigas grandes. Con hormigas pequeñas, así como estas, ni se les ocurra, amigos, ni se les ocurra hacerlo, porque se les van a escapar. Se les van a escapar. ¿Qué fue lo que me pasó a mí? Se les van a escapar. Yo siempre pongo aceite y tapo. Y aún así se escapan. ¿Por qué? Porque estas hormigas agarran los residuos, los restos de comida u otras hormigas muertas, y van haciendo esto. Mire, ellas van creando mugre, poniendo mugre y creando como una pequeña escalerita, hasta que en algún momento ellas van a poder, mira, ahí se ven los restos de hormigas, ellas los pegan ahí literalmente y crean una escalera hasta que llegan a un punto en el que van a poder escapar. Ellas hacen esto. No sé si ustedes alguna vez han visto la Solenopsis geminata, que por cierto les voy a colocar un clip aquí en pantalla, que ellas flotan en el agua, ellas crean una pelota. Perdón, no son las Solenopsis geminatas, son las Solenopsis invictas. Ellas flotan en el agua, crean una pelota para pasar de un lado del río a otro en la naturaleza. Así que esa misma técnica la utilizan acá en las cajas de forrajeo para intentar salir. Entonces yo ahora mismo lo estoy haciendo para ventilar, y estoy pendiente de que no se me vayan a salir, porque es que ellas hacen eso. Incluso la otra vez las vi, no lo alcancé a grabar, pero las vi haciendo una torre. Literalmente están haciendo, con el mugre, están haciendo una torre, y llegó a medir como unos 3 centímetros de alta, porque ellas estaban como buscando otra forma para salir, ¿sí? Buscando. Las hormigas cuando están así en cautiverio son muy ociosas, o sea, ellas inventan mucho, y ahora que yo no estoy pudiendo recoger la basura, pues ellas tienen a disposición este material, ¿sí? Estos residuos con los que inventan. Entonces miren cómo están las paredes. Entonces si yo me descuido, si yo pasan 2 o 3 días que no les pongo aceite, se van a escapar. Entonces con hormigas grandes de repente sí funciona, porque las hormigas son más pesadas, o por ejemplo las Camponotus no hacen ese tipo de cosas que les estoy comentando. Pero es que por ejemplo vean en estas esquinas como están intentando salir ya, o sea, ellas en cualquier... Miren esa de allá, ahí, mire, yo acabo de poner aceite ahí, y miren cómo están caminando en el aceite. O sea, estas hormigas se escapan. La dejamos 2 días así abiertas, y cuando es que uno ve todas las colonias muertas, todas las colonias sufriendo, y de repente se han escapado todas las hormigas. Y bueno, entonces esta es mi recomendación: nunca dejen destapada una colonia pequeña. Yo he visto en muchos sitios y en otros canales que recomiendan hacerlo así. A mí me gusta que las colonias estén abiertas, que eso no sé qué tal. Y se lo digo desde alguien que tiene una colonia así como esta, de este tamaño, de Solenopsis geminata, que es una colonia bastante invasora, bastante agresiva.
y ya que me toca hacer esto para que no se me escapen. Y la verdad que la tengo de hace un año, así que tengo la experiencia de un año cuidando hormigas pequeñas, ¿sí? Entonces, nunca las dejen abiertas. Ahora vamos a buscar a la reina. La colonia de Solenopsis geminata, como pueden ver, está repleta, está brutal. Eso sí, créditos para Admission. La verdad que este hormiguero para esta especie, con el sistema de humedad, que ella requiere una humedad alta, funciona a la perfección. Entonces, bueno, el tema de las compuertas, bueno, ya se habló de eso en el canal, pero el sistema de humedad para estas hormigas está brutal, ¿sí? Ahora, vamos a ver si conseguimos a la reina, porque es que esto ya está full y es suerte. Aquí ya es suerte. Ayer la pude ver porque estaba grabando un pequeño video, pero no sé si no, pues voy a poner ese video, la verdad, porque creo que no la alcanzamos a ver. Vamos a ver si tenemos suerte. A veces la reina se hace en las compuertas, en los conectores, entonces es difícil verla. O cuando destapa, pues se asusta y sale corriendo y se esconde, ¿no? Pero bueno, como pueden ver, la colonia está súper bien, está demasiado grande y tiene demasiada prole. O sea, ya no me cabe, ya. Esto o es ampliación o es mudanza. Pero bueno, es que yo quisiera pasarlas a un hormiguero de diseño propio, pero no sé si me va a dar tiempo. No consigo a la reina, amigos, pero bueno, aquí podemos ver que esto está repleto. Miren esta zona súper blanca como se ve, qué bonito. Esto me encanta. Por acá también, una zona full. La cantidad de pupas, de prole, de huevecillos es impresionante, amigos. Esta colonia está brutal. Lástima que no hemos podido ver a la reina, de verdad que es una lástima. Hubiese querido mostrarla acá. Bueno, igual les voy a poner el video que grabé. Yo le digo las marranas. Las marranas, que sí son unas marranas. No veo a la reina, ya vamos a ver si la consigo. Ah, mira aquí. Ay, sí, Esa es la reina. Todas las hormigas salieron de esa reina. Tú ese Está llena, mire, comió. Se guardó. millón de hormigas salieron de esa sola tripita. Aquí otra. Y todo esto Y son las que están huevitos. afuera. ¿Ah? Todo esto son huevitos, todo esto son huevitos. La reina, yo sé que está viva, yo sé que está bien, pero ella se esconde. Ella a veces se hace porque hay un compartimento aquí debajo. De hecho, vamos a verlo. Eso de aquí. Ahí a veces ella se hace ahí en esos conectores. Entonces, cuando abro, pues se asusta por la luz y se esconde. Pero bueno, amigos, así está mi colonia más grande, que literalmente ya no caben otra vez, una vez más. Ya no caben. Y miren, la caja de forrajeo pues también ya como les di de comer, ahorita les puse un poquito más de agua con azúcar. Ahí están bebiendo más porque se la bebieron súper rápido. O sea, en este tiempo que estuve alimentando todas las otras, se terminaron de comer todo. Y bueno, ahí están con la cucaracha haciendo de las suyas, ¿no? Mientras que no vean que empiecen a sacar prole a la caja de forrajeo, puedo tenerlas un poquito más así. Por acá tienen bastante espacio todavía, por acá tienen espacio, así que bueno, caben un poquito más. Ya saben que a ellas les gusta estar apretaditas. Estoy haciendo unos hormigueros con un concepto muy diferente. De hecho es un concepto muy diferente a esto que están viendo. Los voy a probar con unas Camponotus, con las Camponotus Sonatus. Y pues vamos a ver qué tal nos resultan, porque los hormigueros modulares van a tener que esperar. Pero estoy en proceso para poder mudar esta colonia, porque van a ser unos hormigueros mucho más grandes, más amplios, y pues con las pruebas del sistema de humedad pues vamos a ir mejorando para que esta colonia esté bien. Igual es algo que voy a conectar a estos modulares, o sea, es algo que les voy a conectar probablemente por este lado. Tengo que hacer unos correctores especiales para hacer la migración de este a mi diseño. Y pues también vamos a dejarlas un rato así, a ver dónde prefieren estar. Por supuesto llegará un punto donde ya voy a dejar de rellenar esta humedad para que ellas se migren por completo, ¿sí? Es muy probable que lo haga tal vez por aquel lado. Bueno, vamos a ver qué hago, porque la verdad es que sí quisiera probar eso. Y pues bueno, amigos, espero que les haya gustado este video. Un video súper largo, pero bueno, una actualización completa. Sé que me excedí también en algunos puntos, pero bueno, a mí me gusta. Ya saben, los invito a la nueva red social que estamos creando. Se llama Antopía. Y pues es una red social donde ustedes pueden compartir su avance. Es como un diario de hormigas donde cada uno puede compartir sus colonias, crear grupos. Así que está bastante interesante. Es algo para ir creando, para ir creciendo, para ir generando como una base de información donde todos pueden compartir un poquito de sus colonias. Ya saben que, a ver, muchos tenemos hormigas y no sabemos a quién mostrarlas.
Entonces ese es un sitio para nosotros. Y pues el enlace está en la descripción del video, está en mi canal, en mi sitio web pueden llegar, se llama antopia.org. Y bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Suscríbanse si es primera vez que está por acá, si les gustó, y hasta la próxima.